5. El sistema codificado del cerebro. El fundamento de los conflictos biológicos. Cuando se habla de conflictos biológicos hay que definir qué es la sustancia de tales conflictos biológicos. En el capítulo dedicado al sistema ontogenético de los tumores encontrarán, queridos lectores, cuáles son los fundamentos filogenéticos de estos conflictos biológicos. Dado que hablamos de un conflicto biológico, suponemos naturalmente que estos conflictos no son solo conflictos que tienen que ver con el hombre, sino también con los animales, es decir, conflictos biológicos. Estos conflictos, que evidentemente deberían estar bien definidos desde el punto de vista biológico o que deberían seguir una cierta regularidad, en el cerebro del individuo tienen que tener algún principio que posibilita tal sistema de comportamiento en caso de conflicto. Es eso que yo llamo sistema codificado del cerebro. Podríamos también hablar, al contrario que de comportamiento codificado, de la suma de modelos del comportamiento. En sustancia, todos estos conceptos expresan el hecho de que el hombre y el animal viven según un modelo de comportamiento o un programa etológico típico para cada especie individual. Poco importa la expresión que se utilice. Importa, por el contrario, que tales conceptos no se conviertan en nuevos dogmas. Estos conceptos existen desde que existe la historia de la evolución del hombre y de los animales, no desde Darwin. Además, independientemente de su formulación, no me pertenecen, sino que son un bien común. Mío es solo el conocimiento del hecho de que a este sistema codificado le corresponde un determinado comportamiento biológico en caso de conflicto. Esto sí que es un concepto nuevo. Existe ya toda una serie de experimentos y toda una serie de resultados, pero hasta ahora no se había tenido la capacidad de clasificarlos, es más, en parte se han interpretado equivocadamente. Por ejemplo, hace algunos años algunos científicos norteamericanos llevaron a cabo una investigación supuestamente muy seria que levantó gran expectación. El formaldehído o HCHO, según la fórmula química, o aldehído de ácido fórmico, un gas incoloro, de fuerte olor, soluble en alcohol y en agua, al que si se añade metanol para impedir la polimerización es notable como solución acuosa de formol, pues bien, habría producido cáncer en las ratas. Normalmente las ratas se mantienen alejadas del formol que se emplea en una dilución normal para desinfectar las salas de operaciones porque ese olor les molesta muchísimo. Estos buenos investigadores se habían aprovechado de esta aversión y habían preparado el formol en una concentración 1000 veces superior para, no os lo perdáis, echarles varias veces al día esta sustancia tan concentrada en la nariz y la boca. Los pobres animales, a los que obviamente se les negaba que poseyesen un alma, sufrían diariamente una recaída de DHS causada por los investigadores. Tras varios meses, al final de la prueba, los ratones fueron liberados poco a poco y se examinó su nariz y boca en el microscopio. Los primeros ratones asesinados tenían solo una úlcera de la mucosa nasal. Los ratones a los que se les permitió vivir todavía un poco tras el experimento y que entraron en una fase PCL, con rellenado de la úlcera por multiplicación celular, tenían un cáncer de la mucosa nasal. ¿Es que podría haber sido de otro modo? Y dado que según la concepción del mundo de nuestra ciencia oficial y según la opinión de nuestras grandes religiones los animales no pueden tener ni alma ni psique y naturalmente no pueden tampoco experimentar un choque de conflicto biológico, solo quedaba una conclusión posible: el formaldehído causa cáncer. Un resultado fruto de la estupidez. Realizando el mismo experimento con una sustancia apestosa concentrada también cualquier persona habría sufrido un carcinoma de la mucosa nasal. Pero hoy en día los investigadores de este tipo, puramente intelectuales, son ajenos incluso a la sola idea de estas reflexiones. Según mi modo de interpretar, cuando se atormenta a un animal durante semanas o meses en el mismo punto, repitiendo diariamente la misma tortura provocando una nueva recaída del DHS, se causa siempre un cáncer en el animal. Sin embargo, todavía nadie ha conseguido provocar un cáncer en un órgano que estaba separado del cerebro, es decir, en un órgano in vitro. In vitro se pueden cultivar, en la práctica, solo sarcomas, es decir, proliferaciones de tejido conectivo. Estas células de tejido conectivo contienen en su propio bagaje, por decirlo así, el impulso de proliferación gracias al cual, en los procesos de cicatrización, tienen la función de reparar curando rápidamente las heridas del cuerpo. También el tejido fetal posee un impulso de crecimiento análogo durante un tiempo relativamente breve, en el hombre hasta 9 meses,
como máximo la duración del embarazo. A los comportamientos codificados del hombre y del animal se contraponen los comportamientos biológicos en caso de conflicto. Quizás no se contrapongan, en realidad, sino que se integran como variantes posibles en el sistema de los códigos normales. Seguidamente veremos que, por ejemplo, en el ciervo, la úlcera de la íntima de las coronarias es la única posibilidad para sobrevivir 2 o 3 años más hasta que un joven ciervo lo eche definitivamente del territorio. Nosotros, que nos llamamos hombres civilizados de los tiempos modernos, percibimos en general un comportamiento desviado en el cotejo de la enfermedad, que se considera simplemente un enemigo o un mal, un castigo de Dios. Todo esto son proyecciones superadas que derivan del Antiguo Testamento, de una imagen del mundo bastante primitiva en la que la enfermedad es algo malo y natural, donde los animales no tienen alma, solo son productores de carne y piel, donde se puede destruir la tierra a placer. El comportamiento codificado es parecido para los hombres y los otros mamíferos, pero cada raza tiene su propio código de comportamiento. Todo esto constituye un sistema cósmico armonioso en el que cada especie al final se encuentra de alguna manera en relación con las otras especies. El hecho de que un animal no constituya un peligro en las relaciones de otro es un ejemplo de esto. Un gato no escaparía jamás si se encontrase con una vaca o un elefante, sin embargo, huye inmediatamente si ve de lejos un perro. Así cada raza animal y también cada raza humana ha aprendido a construir durante millones de años su propio comportamiento codificado con el que puede o podría vivir en su reserva ecológica. Un patito es capaz de nadar desde el primer día de vida sin necesidad de tener que aprenderlo, mientras que las otras cosas las tiene que aprender de la madre. Un ciervo, por ejemplo, se comportará siempre de acuerdo a su código cerebral en relación al territorio, defendiéndolo, incluso aunque no haya visto jamás otro ciervo. Simplemente obedece a su código interno, y así es para muchísimas cosas que también los hombres haríamos intuitivamente del modo correcto, como sonámbulos, en base al código originario de nuestro cerebro, si no nos hubiésemos desnaturalizado con la denominada civilización. Las mujeres, durante millones de años, han llevado a cabo sin problemas una tarea fundamental tan importante como es la de dar a luz un niño. La madre siempre ha sabido cómo tenía que parir su hijo, es decir, en la posición acurrucada, que es la más fácil fisiológicamente, y también sabía que tenía que quitar el cordón umbilical y poner al neonato en su pecho tras haberlo limpiado. Por el contrario, si se mira el modo actual de nacer, en el que se desprecian todas las reglas primitivas de la naturaleza con estudiada ignorancia, hasta llegar a provocar las contracciones o incluso a practicar la denominada cesárea, nos deberíamos preguntar cómo nos tenemos por inteligentes. Por suerte en tiempos recientes las mujeres han reconquistado nuevamente el derecho a un parto natural a los médicos, en su mayoría hombres. También para crear los propios hijos los hombres tenemos que leer grandes libros o ir a la universidad para memorizar algún sistema puramente intelectual denominado pedagógico, que en su mayoría no funcionan en la práctica. Cualquier perra madre y cualquier gorriona madre lo hace mucho mejor sin universidad. Cierto es también que no hay ninguna raza animal sobre la Tierra a la que se pueda comparar la estupidez y la falta de respeto por el comportamiento codificado de la raza humana civilizada. Pero incluso cuando nos decidimos a no respetar el código de nuestro cerebro, en la práctica cada una de nuestras sensaciones, decisiones y acciones está impregnada de un modo determinante de este código de comportamiento. Y sin embargo las peores intervenciones para nuestra etología humana, como seguidamente mostraré, son las manipulaciones hormonales. A pesar de eso, cada DHS es una nueva prueba de la correlación precisa existente entre psique y conflicto, cerebro y foco de Hamer, órgano y cáncer. Jamás hay excepciones, excepto las sistemáticas, como en el caso de las personas zurdas. La regularidad de esta correlación y la suma de todas las correlaciones existentes entre todos los seres vivientes de la creación, por ejemplo, entre los hombres y sus bacterias, todo esto junto, constituye la ley de la naturaleza. Cada transgresión es una especie de asesinato o suicidio. Solo los aprendices de brujo, a causa de su ignorancia, intentan algo así. 6.1. La evolución de los procesos biológicos del cáncer comparados en el hombre y en el animal. Un animal no tiene nadie que lo ayude a reconocer el conflicto que está sufriendo y que le dé un consejo para evitar que se repita ese conflicto en el futuro.
El animal normalmente tiene que soportar su conflicto hasta que éste se resuelva en realidad o hasta que el animal muere por un conflicto no resuelto y el cáncer. Ya hemos visto que en la naturaleza la denominada enfermedad cancerosa no es un error, no se trata de una célula que ha perdido el control y se comporta como si hubiese enloquecido, sino de un suceso muy sensato que está contenido en el plan general de la naturaleza como momento indispensable. En el animal observamos, lo que en el hombre podemos solo intuir prudentemente, que la ayuda proveniente del exterior no previsto en la naturaleza, para superar un conflicto, no representa un añadido de cualidades para la raza, sino como mucho una ventaja cuantitativa, es decir, una disminución de calidad, más individuos, pero menos fuertes. También sucede así para los hombres, cuando se consideran una raza. Pero si miramos a la naturaleza que todavía no está manipulada por los hombres, vemos que los animales tienen que resolver en la realidad concreta sus conflictos que han sufrido con un DHS y por lo tanto su cáncer. Los animales no pueden resolver psicoterapéuticamente la pérdida de uno o más cachorros o la pérdida de un territorio, sino que lo tienen que hacer de un modo real. Sin embargo, vemos que en los animales superiores hay algo parecido a un ritual para superar un conflicto. Pensemos solamente en los rituales fúnebres, que todos conocemos, de los elefantes, que son claramente un intento de disminuir o de resolver el conflicto de pérdida en los animales afectados o en toda la manada. ¿No hacemos lo mismo los humanos con nuestros funerales? Los elefantes se reúnen por todo el día alrededor del compañero muerto, al que primero han enterrado y cubierto de ramas y vegetación, para después velarlo. Prescindiendo de estas ayudas rituales de los mamíferos más desarrollados, en general los animales tienen que soportar solo su enfermedad cancerosa, que a menudo se supera como una prueba regular de verificación de la idoneidad en intervalos regulares o de otro modo el individuo se descalifica. Por ejemplo, el viejo ciervo, cada año, tiene que presentarse para una prueba de idoneidad frente al ciervo joven y cuando llega el momento en que ya no consigue pasar el examen, tiene que morir. Por lo tanto, en general, la terapia del conflicto biológico es la solución real del conflicto. Esta solución real puede consistir tanto en el restablecer la condición precedente como en una solución alternativa. Por lo tanto, por ejemplo, o el ciervo viejo reconquista su territorio o expulsa al ciervo joven del territorio. Una perra que haya perdido un cachorro, o consigue recuperar al pequeño de las garras del depredador, o se consuela con los otros cachorros o se pone de nuevo en celo, este último es el caso más frecuente. Durante el embarazo, en general, reina la tranquilidad, es decir, no es posible ninguna actividad conflictiva, porque un embarazo, tras el primer tercio de la duración, transcurre en vagotonía y tras el parto de los nuevos cachorros se resuelve automáticamente, dado que normalmente los animales, a diferencia de los humanos, viven según el ritmo natural, la pérdida de un cachorro, por ejemplo, ya está prevista como algo normal en esta programación natural e igualmente la solución de ese conflicto normal por medio del sucesivo embarazo. Por el contrario, no podemos olvidar que el comportamiento humano, fuertemente sujeto a las obligaciones que fueron impuestas por cualquier fundador de religión o reformador social, en realidad no tiene mucho que ver con la biología. Además, son poco frecuentes los innovadores sociales que se puedan considerar personas normales. Sustancialmente han sido una cruz para la humanidad. No se puede hablar de sabiduría si admitimos que la sabiduría fundamental conlleva el vivir lo más posible en armonía con el código preexistente en el cerebro y también con el de la psique o del alma. Para mí el más sabio sería aquel que nos hiciese entender a los hombres cómo se puede vivir en armonía con el código que la naturaleza nos ha dado, en lugar de realizar perversiones en guerras que eliminan la vida humana. Si consideramos que el hombre y el animal, el mamífero, sufren de un modo análogo los conflictos que provocan el cáncer, podemos decir que también el cáncer a nivel orgánico es igual o comparable. También el foco de Hammer en el cerebro del animal, en un punto correspondiente al del hombre, es igual o comparable. Pero si estos dos niveles son iguales o comparables, entonces hay un buen motivo para creer que también el nivel psíquico sea igual o por lo menos comparable. Cuando digo que un animal ha sufrido un conflicto, entiendo un conflicto biológico, y esta afirmación resulta en general aceptable. Si añado que el animal, igual que el hombre, no tiene apetito, no consigue dormir, está en simpaticotonía, también se acepta. Pero si afirmo que el animal piensa día y noche o revive su conflicto biológico y de noche sueña con ese conflicto, eso lleva inmediatamente a la indignación y el rechazo.
Se sostiene que estos son atributos del pensamiento, algo exclusivo del ser humano. Pero no es verdad. El conflicto es análogo en el caso del hombre y el animal, es decir, en los dos sucede en los tres niveles. ¿No habéis oído nunca gemir a vuestro perro en sueños? Para muchos de nosotros, sobre todo aquellos que tienen determinadas ideas religiosas o ideologías, esta es una cuestión difícil de aceptar. Para mí, por el contrario, es la cosa más normal del mundo. Por ejemplo, el contenido del conflicto de envidia por el alimento es ligeramente diferente para cada tipo de raza animal, diferente en el hombre, el contenido conflictivo está solamente traspuesto. Pero también los conflictos biológicos traspuestos del hombre se pueden reconducir siempre al modelo fundamental arcaico. La tabla siguiente, en la que se han seleccionado los tipos individuales de conflictos, te los deberían aclarar. 6.2. Comparación del conflicto biológico en el hombre y los animales. Carcinoma de mama, carcinoma de los conductos lactíferos, pecho izquierdo. En el hombre, conflicto madre-niño, ejemplo. Niño desgraciado. Carcinoma de mama, carcinoma de los conductos lactíferos, pecho izquierdo. En el mamífero. Conflicto de territorio nido. Ejemplo, a la vaca le quitan el ternero. Úlcera de los conductos biliares y colédoco. En el hombre. Conflicto de rencor en el territorio. Rencor, normalmente, hacia los parientes y a causa de dinero. Ejemplo, peleas por la herencia. Úlcera de los conductos biliares y colédoco. En el mamífero. Conflicto de rencor en el territorio de envidia por el alimento. Ejemplo, el tequel, le quita los mejores bocados al pastor alemán jefe. Úlcera del íntima de las coronarias. Úlcera de la mucosa bronquial. En el hombre. Conflicto de territorio amenazado. Ejemplo, pérdida del puesto de trabajo. La mujer o la novia se va con otro. Úlcera del íntima de las coronarias. Úlcera de la mucosa bronquial. En el mamífero. Ejemplo, el ciervo joven echa al viejo de su territorio, la cierva se aleja del territorio y entra en el de otro. Carcinoma del cuello del útero. En el hombre. Conflicto sexual femenino. Ejemplo, la mujer sorprende al marido infraganti. Conflicto biológico arcaico por el hecho de que la otra es poseída y quizás embarazada en su lugar. Carcinoma del cuello del útero. En el mamífero. Conflicto de no ser poseída. Ejemplo, la perra en celo se tiene siempre lejos del macho, no puede tener cachorros. Cáncer de los huesos, en fase de reparación leucemia. En el hombre. Conflicto de desvaloración de sí mismo. Ejemplo, el empleado no promociona, alguien no supera un examen o se le dice tú tienes cáncer. Cáncer de los huesos, en fase de reparación leucemia. En el mamífero. Ejemplo, el perro no puede correr durante un determinado tiempo, el ciervo, en la lucha se daña los cuernos, el elefante se daña la trompa. Carcinoma de los testículos. En el hombre. Conflicto de pérdida. Ejemplo, el padre pierde al hijo o a un compañero. Carcinoma de los testículos. En el mamífero. Ejemplo, el perro pierde la persona de referencia o el compañero de juego. Carcinoma del recto, carcinoma de la vejiga. En el hombre. Conflicto de identidad. Ejemplo, al paciente le dicen tú no sabes quién es tu padre. Conflicto de no poder marcar el territorio. Ejemplo, la hija casada duerme siempre con otro hombre. Carcinoma de la vejiga. Carcinoma del recto, carcinoma de la vejiga. En el mamífero. Ejemplo, el ciervo rival del territorio colindante sobrepasa continuamente los límites de su territorio. Adenocarcinoma alveolar. En el hombre. Conflicto de miedo a la muerte. Ejemplo, tú tienes cáncer, no hay esperanza o el paciente sueña todas las noches con un accidente de coche que parece mortal. Adenocarcinoma alveolar. En el mamífero. Ejemplo, en la experimentación con animales a los ratones se les echa humo continuamente, el gato está al acecho, delante del nido del ratón, el ratón tiene que conseguir pasar. Adenocarcinoma de los túbulos colectores renales. En el hombre. Conflicto del prófugo o de lucha por la propia existencia. Ejemplo, al niño pequeño se le lleva de repente con una abuela que vive a 100 kilómetros de distancia, donde todos le son desconocidos. El agua se retiene para no deshidratarse. El niño, al nacer, es metido en una incubadora,
que sí que está caliente, pero donde le faltan los movimientos y la voz de la madre. Un elevado número de neonatos puestos en incubadoras sufre una denominada insuficiencia renal igual a retención de líquidos, adenocarcinoma de los túbulos colectores renales. En el mamífero. Ejemplo: la vaca es vendida y llevada con vacas que no conoce, sufre el conflicto del prófugo, acumula agua, retención de líquidos. El nuevo cachorro de una manada pierde de vista a la madre a causa de un accidente. Gracias a la retención hídrica añadida al conflicto obtiene 2 días de tiempo para encontrar a la madre. 6. La ley de las 2 fases de los programas especiales biológicos sensatos, en el pasado llamados enfermedades, en la solución del conflicto. La segunda ley biológica de la nueva medicina. En este esquema se puede ver representado a la izquierda el ritmo normal día-noche. Tras el DHS tenemos la fase de conflicto activo llamada fase de estrés, fase de día permanente o también de simpaticotonía permanente. Tras la solución del conflicto, CL igual a conflictólisis, sigue la fase de reparación o fase nocturna permanente, llamada también vagotonía permanente, interrumpida por la crisis epiléptica o epileptoide, que es el punto de cambio de la fase de reparación. Desde ese momento en adelante el organismo tiende a retomar de nuevo la normalidad. Al final de esta fase de reparación se vuelve al ritmo normal día-noche. Cada enfermedad o cada programa especial biológico de toda la medicina sigue un transcurso de 2 fases, es decir, primero se produce una fase de conflicto activo, fría, simpaticotónica a partir del DHS, fase CA, y después, si se llega a una solución del conflicto, conflictólisis, una fase de reparación o de solución del conflicto, denominada también fase caliente, fiebre o vagotónica. Llamamos también a esta fase de postconflictólisis, abreviadamente fase PCL. Toda enfermedad que conlleve una conflictólisis prevé también una fase CA y una fase PCL. Y toda fase PCL, si no se interrumpe por una recaída de conflicto activo, tiene una crisis epitélpica o epileptoide en el momento de la vagotonía más profunda. La ley del transcurso de 2 fases de todas las enfermedades de la medicina entera da la vuelta totalmente a los conocimientos que creíamos tener. Si hasta ahora conocíamos, aproximadamente, algunos cientos de las denominadas enfermedades, con una observación mejor resulta que en cerca de la mitad de esas supuestas enfermedades el paciente tiene las manos frías, las zonas periféricas frías y que en la otra mitad de las supuestas enfermedades el paciente tiene las manos calientes y normalmente fiebre. Realmente solo se han encontrado cerca de 500 complementos. Primero, tras el DHS, una fase fría, simpaticotónica, de conflicto activo y seguidamente, tras la CL, una fase de reparación caliente, vagotónica, de conflicto resuelto. Este esquema del transcurso de 2 fases es una ley biológica natural. Todas las enfermedades que conocemos transcurren de esta manera si se llega a una solución del conflicto. Si miramos hacia atrás vemos que la medicina tradicional no ha interpretado jamás una sola enfermedad del modo correcto. En las denominadas enfermedades frías no se consideraba la sucesiva fase de reparación o se la interpretaba erróneamente como enfermedad en sí misma, por ejemplo gripe, en las denominadas enfermedades calientes, que representan siempre la segunda fase, es decir, la fase de reparación que sigue a la fase de conflicto activo, se pasaba por alto la fase fría que había precedido, o nuevamente, se había interpretado como una enfermedad en sí misma. En el cerebro las 2 fases tienen su propio foco de Hammer en el mismo punto, sin embargo, con un aspecto distinto, en la fase de conflicto activo, fase CA, hay siempre cercos nítidos que forman la denominada configuración en anillos concéntricos. En la fase PCL de conflicto resuelto el foco de Hammer está hinchado, edemizado. El edema del anillo más interior también se llama edema intrafocal y el del anillo externo edema perifocal. Estos sin embargo solo son definiciones imprecisas para una cosa que en sí misma es muy clara. Desde el inicio de la fase de reparación el foco, normalmente, es más o menos evidenciable con medios de contraste, más tarde, al final de la fase de reparación encontramos en el foco de Hammer un aumento variable de tejido glial que se acumula ahí como signo de la reconstrucción de la sinapsis de las células nerviosas. Estos gliomas, por sí mismos inocuos, se han considerado hasta ahora, como bien sabemos, como tumores cerebrales y las metástasis cerebrales, en realidad y por suerte eran focos de Hammer en fase de reparación o curados. La primera fase, a nivel psíquico actividad conflictiva,
pensamientos conflictivos obsesivos, inervación de estrés para superar el conflicto, ritmo de día permanente, nivel vegetativo, simpaticotonía, inapetencia, adelgazamiento, vasoconstricción, manos y pies fríos, piel fría, insomnio, revelamientos frecuentes tras quedarse dormido, presión sanguínea alta, B. Nivel cerebral, formación en círculos concéntricos del foco de Hammer en el cerebro en el punto relativo al conflicto y al órgano, C. Nivel orgánico, A. Órganos directos del paleoencéfalo, proliferación celular como suceso sensato para la solución del conflicto. Al mismo tiempo se multiplican las micobacterias tuberculosas ácido-resistentes, en sincronía con la tasa de velocidad mitótica en el órgano, aunque solo pueden comenzar su trabajo de descomposición tras la conflictólisis. B. Órganos directos del neoencéfalo, necrosis o úlcera, según el órgano. Reducción celular. Suceso sensato para la solución del conflicto de la persona individual o suceso sensato como programa de autoeliminación para la conservación de la especie, alimento para los leones. La segunda fase, a nivel psíquico. La segunda fase, fase de conflicto resuelto, fase PCL, gran tranquilidad, ritmo nocturno permanente, nivel vegetativo, fuerte cansancio, vagotonía, mucho apetito, sensación de bienestar, fiebre, dificultad para dormirse hasta las 3 de la mañana, igual al alba, inicio biológico del día. Para los animales presa, menos posibilidades de ser sorprendidos en el sueño por los depredadores gracias a la luz del día. Vasos periféricos dilatados, manos y pies calientes, piel caliente, presión sanguínea baja. B. Nivel cerebral, los anillos concéntricos del foco de Hammer se edematizan en la fase PCL, a menudo desaparece del todo en el edema intrafocal y perifocal. A partir de la fase de reparación, fase PCL, el FH se colorea gracias al líquido de contraste y entonces se interpreta erróneamente como tumor cerebral. La coloración con el líquido de contraste es posible gracias a un metabolismo notablemente acelerado en el ámbito del foco de Hammer y a la acumulación de tejido conectivo cerebral glial con el fin de reparar la zona alterada. Como consecuencia, el FH se vuelve más duro, rígido, menos elástico. Si seguidamente se produce un nuevo proceso igual en el mismo relé, se puede llegar a una laceración, quistes, del tejido cerebral. Al final de la fase PCL, es decir, tras la denominada fase diurética, frecuente micción, el edema desaparece de nuevo espontáneamente, como signo del foco de Hammer curado. C. Nivel orgánico A. Órganos directos del paleoencéfalo. Reducción de las células que han proliferado en exceso, solo de las células tumorales, en la fase PCL por obra medio de hongos o micobacterias, TBC, hasta volver a la situación original. Si faltan los microbios, a causa de un malentendido sentido de higiene de nuestra civilización, el tumor permanece, pero desde el momento de la CL ya no tiene más actividad de mitosis. Falta la descomposición biológica de las células. B. Órganos directos del neoencéfalo. Reconstitución de las células que faltan a causa de la reducción celular precedente, es decir, se rellena la necrosis y las úlceras con la ayuda de bacterias, órganos directos de la médula cerebral o de virus. Órganos directos de la corteza cerebral. El ignorar la manifestación regular de este sistema en el sentido médico-clínico siempre nos ha impedido encuadrar correctamente la medicina o poder ver las enfermedades del modo correcto. Sin el conocimiento de estos sucesos biológicos regulares no podíamos ni reconocer el cáncer en su contexto, que siempre hemos considerado incurable, dedicándonos por lo tanto, a combatir los síntomas de la enfermedad cancerosa a nivel orgánico, lo que, como veremos seguidamente, ha sido el más grande de todos los errores a nivel biológico. Ni hemos tenido la posibilidad de entender de ninguna manera las denominadas enfermedades infecciosas porque no las considerábamos fases de reparación, sino fases patológicas agresivas en las que los microbios nos querían destruir. Las cosas son muy diferentes. Los pacientes que morían lo hacían por coma cerebral o en la crisis epileptoide independientemente de la presencia de microbios. Con eso no se niega que la fase de reparación conlleve peligros, como, por ejemplo, en el caso del infarto cardíaco, del que todavía hablaremos más adelante. En algunos transcursos patológicos la fase de reparación es precisamente mucho más peligrosa que la fase de conflicto activo. Por la ignorancia de esta regularidad biológica nos resultaba imposible no solo conocer y entender realmente cualquier enfermedad, sino que tampoco podíamos curar a los pacientes de un modo científicamente correcto, porque como ya hemos dicho, sabíamos que la fase de reparación era una enfermedad en sí misma. 7.1.
Fase simpaticotónica de conflicto activo, evolución del conflicto. Durante el momento del DHS todo el organismo se encuentra en simpaticotonía permanente, en fase de estrés permanente. Ya hemos visto que este estrés se produce a nivel biológico como un medio sensato para coger la última posibilidad de superar el conflicto. A este fin hay que dedicar todas las fuerzas. El individuo que no lo consigue en un determinado tiempo ha desperdiciado su oportunidad biológica. Aunque el conflicto se resuelva, pero ya demasiado tarde, el individuo morirá en cualquier caso. Son una excepción, por un lado, el denominado conflicto activo en suspenso, con el que se puede llegar a una edad avanzada, que se transforma, pero que en sustancia permanece activo hasta la muerte, y por otro lado la constelación esquizofrénica, con la que no se acumula ninguna masa conflictiva y se puede llegar también a una edad avanzada. Durante la fase de conflicto activo, la fase de estrés, el organismo funciona a un ritmo acelerado con el perjuicio del organismo. También aquí, hablar de enfermedad significa no haber entendido nada. ¿Cómo puede un individuo salir bien de su conflicto si no moviliza todas sus fuerzas? En el pasado el cáncer en los órganos nos parecía un efecto secundario indeseado o no previsto de esta fase de estrés permanente. Pero el tumor en el órgano forma parte de este programa especial, biológico y sensato de la naturaleza. Yo personalmente he considerado en cierta medida el tumor en el órgano también como una especie de selección orgánica y al mismo tiempo un método de selección de la naturaleza para el ámbito representativo biológico y psíquico correlativo, por ejemplo, órgano, huesos, ámbito representativo biológico, autoestima. En otras palabras, si un individuo no supera durante largo tiempo el método de selección inflexible de la naturaleza dentro de un ámbito representativo y del órgano correspondiente, se le elimina de la competencia. En este método de selección los órganos viejos están menos expuestos que los órganos recientes. Los órganos viejos tienen sus centros de relé en el paleoencéfalo, los recientes en el neoencéfalo. Mientras que los órganos del paleoencéfalo son indispensables para la vida, los órganos del neoencéfalo solo lo son en parte, aunque de hecho en los relés del territorio neoencéfalo, la fase PCL puede ser a veces muy peligrosa, infarto cardíaco izquierdo, embolia pulmonar. Durante la fase de conflicto activo el paciente tiene poco apetito o no tiene ninguno, duerme mal, piensa continuamente en su conflicto o su problema. La circulación sanguínea periférica está limitada a causa de la constricción capilar, todos los procesos vegetativos de recuperación se reducen al mínimo. El cuerpo está en movilización general para superar el problema conflicto. Durante este periodo de conflicto activo se desarrolla un cáncer, se genera una necrosis o sucede solo una modificación del funcionamiento celular, según de qué conflicto se trate. En este periodo de conflicto activo desde el DHS hasta la conflictolisis, es decir, hasta la solución del conflicto, el foco de Hammer está en el cerebro como estrés especial o inervación especial. Solo por medio de este estrés especial se llega a la proliferación celular, a la necrosis o a la modificación del órgano. Cuanto más amplio es el foco de Hammer, más grandes son también los tumores, la necrosis o la alteración de las células. Cuanto más intenso es el conflicto, más rápidamente crece el tumor, más grande es la necrosis y más intensa la modificación del funcionamiento celular en los tipos de cáncer que no prevén ninguna proliferación celular por mitosis ni necrosis. Los datos anamnésicos más importantes son el DHS y, si tiene lugar, la CL, la conflictolisis. Conociendo estos datos y la dimensión del DHS y la intensidad del suceso conflictivo obtenemos un esclarecimiento sobre la gravedad de las alteraciones que tenemos que tener presentes, masa conflictiva, pues el crecimiento del tumor ya no nos da esa información. No sabemos con precisión si en la simpaticotonía permanente durante la fase de conflicto activo las células alfa en el páncreas se estimulan continuamente, de modo que se reduzca la producción del glucagón, y por lo tanto el hígado movilice la glucosa eliminándola de la reserva del cuerpo, bloqueando o reduciendo fuertemente la digestión. En cada caso el organismo está en estado de alarma y parece como si la fatiga de la digestión fuese solamente una molestia. En esta fase simpaticotónica de conflicto activo tiene lugar también la multiplicación de los hongos o de las micobacterias, TBC, pertenecientes a los órganos directos del paleoencéfalo en sincronía con la proliferación celular en el órgano, casi, podríamos decir, como reserva para la destrucción del tumor en la fase PCL, caseificación, que tiene su inicio en la conflictolisis. 7.2.
Conflictólisis, solución del conflicto biológico. Todas estas relaciones se modifican repentinamente cuando se produce la solución del conflicto. Nosotros, aprendices de brujo, éramos demasiado tontos e ingenuos para reconocer este sistema. Justo tras la conflictólisis el organismo puede relajarse. En ese punto la urgencia es regenerar y reparar la infraestructura de sustentamiento, el paciente siempre tiene hambre y la digestión tiene preferencia sobre el resto. Todo el organismo entra en profunda parasimpaticotonía o vagotonía. El conflicto está resuelto, el foco de Hammer en el cerebro empieza a sanarse en cuanto que se acumula abundante tejido conectivo vial al que se añade a su vez el edema intra y perifocal dentro y en torno al FH. La proliferación tumoral en el órgano se detiene de repente. También el tumor es edematizado, se caseifica o es demolido y reabsorbido o consumado con la ayuda de las micobacterias acidoresistentes amasadas en la fase CA. Al final se sana. Como recordatorio, en el punto en que antes había un tumor queda una cicatriz o una caverna. Pero el paciente vuelve a estar sano solo cuando ha superado esta fase de reparación. En los órganos directos del neoencéfalo las necrosis o úlceras se llenan. En el neoencéfalo vemos procesos análogos a los del paleoencéfalo. La fase de reparación, de hecho, es un suceso muy alegre, nadie debería morir por ella. De hecho, para las eventuales complicaciones, que se pueden prever solo en un bajo porcentaje de los casos de cáncer, tendríamos a nuestra disposición las posibilidades mejores de medicina intensiva. Una enfermedad cancerosa solo tendría una mortalidad del 3% si fuese tratada por los médicos y enfermeros inteligentes según los criterios de la nueva medicina. Pero la premisa necesaria es que el médico de cabecera o el personal médico en el tratamiento clínico, los parientes y los amigos, la gente que tiene que ver con el paciente, entiendan el sistema de la nueva medicina. Porque todo lo que hasta ahora hemos considerado bueno, por ejemplo, una circulación estable, en realidad debida a la simpaticotonía, ahora se vuelve malo, indica al final una posible recaída o nuevo pánico. Todo lo que hasta ahora se consideraba malo, por ejemplo, una insuficiencia circulatoria debida en realidad a la fase de curación vagotónica, ahora es un síntoma positivo. Hasta ahora se dormía con morfina a los pacientes que se encontraban en la más profunda vagotonía, antes de que pudiesen finalizar su curación, porque siempre se daba de lado al paciente que se encontraba en una profunda vagotonía. En el caso de un cáncer de huesos este es siempre el punto en el que normalmente se manifiestan los que son los mayores dolores. En realidad, el hueso, que en la fase de curación se recalcifica y edematiza fuertemente, no duele. Mucho más dolores le provoca al paciente la dilatación del sensibilísimo periósteo, que se hincha como un balón por efecto del edema óseo. Los dolores del periósteo son el mejor signo de la curación en curso del hueso correspondiente. Con los controles radiológicos del hueso se puede ver muy bien este proceso de curación, es decir, la recalcificación del hueso y en el cerebro la coloración oscura de la médula cerebral, que desaparece nuevamente con el aumento de la calcificación. Esta conlleva la acumulación de edema cerebral, puede causar dolores de cabeza y si va acompañado de leucemia es uno de los mejores síntomas de curación y no una enfermedad. Cierto que existen muchas complicaciones posibles en la esfera de la psique, en la del cerebro y naturalmente también de los órganos. Y piénsese solo esto, solo el 3% de los pacientes no lo consigue, mientras que los otros sobreviven si se tratan correctamente desde el principio y no solo cuando los médicos ignorantes los han abandonado medio muertos declarándoles terminales. A causa de esta ignorancia hoy en día muere más del 95% de todos los pacientes enfermos de cáncer. Entre estos hay muchos casos con viejos cánceres inactivos que se han desarrollado 10 años antes. 7.3. La crisis epiléptica o epileptoide en el proceso de curación explicada con el ejemplo del infarto cardíaco. Toda acumulación de edema en la fase de reparación tiene su punto culminante o punto de retorno. En el caso de la úlcera del íntima de las coronarias, por ejemplo, sucede a las 3 a 6 semanas tras la CL, la solución del conflicto. La crisis epiléptica o epileptoide indica que la expansión edemática se bloquea, regulada por el mismo organismo. Llamamos crisis epiléptica o epileptoide a esta breve fase del punto de retorno o del inicio de la contrarregulación. Epiléptico en sentido estricto es solo la convulsión tónica o clónica en el conflicto motor,
En la curación de la úlcera de las coronarias hablamos de infarto cardíaco. El paciente a menudo ya ha superado su enfermedad cuando ha sobrepasado esta crisis epiléptica y el estado de conflictolisis permanece estable, es decir, sin pánico y sin recaídas conflictivas. Sin embargo, estas cosas ya eran evidentes antes de Hammer, a propósito del infarto cardíaco, porque la mayor parte de los casos de muerte por infarto cardíaco se producen durante esta crisis epileptoide. A nivel psíquico el paciente experimenta nuevamente y sufre todo su conflicto de un modo acelerado en unos pocos minutos, horas o días. Este es un truco de madre naturaleza, frena la vagotonía con una recaída conflictiva psicofísica, casi natural, de fuerte entidad. Es como un potente prodigio negativo el hecho de que hayamos necesitado muchos miles de años para llegar a este simple, pero genial, truco de la madre naturaleza. La crisis epileptoide es una recapitulación acelerada, que comprende todo el conflicto. Que hasta ahora se sepa realmente tan poco respecto a las crisis epileptoides y así como de la realidad del infarto cardíaco, depende del hecho de que los cardiólogos simplones creen todavía en la máxima de los vasos coronarios bloqueados, aunque ya en 1984, en el estudio viene sobre el infarto cardíaco, haya podido demostrar sin ningún tipo de duda que el infarto o lo que consideramos como tal, es solo un resultado del cerebro, con más precisión, de un edema cerebral periinsular derecho. Como escribí en mi libro El cáncer, enfermedad del alma de 1984, el paro cardíaco no deriva de una falta de rendimiento en el interior del corazón, sino del edema de reparación en el centro de relé del cerebro para el ritmo cardíaco. La crisis epiléptica, que señala más o menos fuerte y caracteriza dramáticamente cada fase de reparación tras una enfermedad cancerosa o su fase de conflicto activo, se origina siempre sobre la base de un edema cerebral. Incluso la más pequeña crisis epiléptica presupone un edema cerebral. Más a menudo estas crisis epileptoides e infartos cardíacos se producen por eso de noche, en el punto más profundo de la vagotonía, y nunca en estado de tensión o en simpaticotonía, sino durante una fase de relajación, de reposo o de convalecencia. Los cardiólogos jamás se han parado a reflexionar sobre el por qué el infarto cardíaco o cualquier crisis epileptoide normalmente se produce de noche, cuando por ejemplo el corazón está en condiciones óptimas de reposo. La crisis epileptoide puede llevar a breves parálisis de las extremidades o de la cara si el edema se extiende hasta el centro motor del giro precentral o si un conflicto de miedo tiene allí su FH. Esta siempre tiene los típicos síntomas cerebrales que vemos en el infarto cardíaco: centralización, sudor de miedo, conatos de vómito, vértigos, vista doble, calambres, dolores de cabeza, pánico, a menudo también desmayos, porque el íntima coronaria es sensible e inervada desde la corteza sensorial. Las crisis epileptoides que derivan de un FH en la corteza cerebral pueden alargarse por toda la corteza y causar calambres tónico-clónicos, mordedura de la lengua, baba en la boca, etc. Por su naturaleza, la crisis epileptoide es un regreso al estado de choque del organismo gracias al cual se debería poder expulsar el líquido edemático intra y perifocal del foco de Hammer, porque a causa del edema intrafocal el relé cerebral se comprime perdiendo su funcionalidad. Este edema causa el paro cardíaco, o el mal funcionamiento del centro de ritmo cardíaco si el conflicto ha durado mucho tiempo, más de 9 meses. Dado que los cardiólogos no se quieren ocupar del cerebro, dan fleboquisis a todos los infartados, lo que se ahoga en el edema cerebral. Es muy peligroso tratar un choque central, que está condicionado por el edema cerebral y por lo tanto representa una crisis epiléptica, aumentando el volumen de líquido seguido a un choque de falta de volumen en el caso de desangramiento. Durante muchos millones de años la naturaleza ha desarrollado el estado de choque y también la terapia correspondiente. Sin embargo, no queremos callar nuevamente que la crisis epiléptica está prevista o construida por la naturaleza también como un criterio de selección. Con una duración conflictiva superior a 9 meses, así lo ha demostrado nuestro estudio vienés sobre el infarto cardíaco, disminuyen notablemente las posibilidades de supervivencia en base al estado actual del tratamiento. La situación mejorará considerablemente cuando se pueda efectuar el tratamiento ya en las 3 a 6 semanas precedentes a la crisis epileptoide o el infarto, consiguiendo reducir el edema cerebral con ayuda de cortisona y el enfriamiento de la cabeza. En mi opinión se podría reducir la mortalidad por infarto cardíaco a menos de la mitad. Atención, he tenido la experiencia de muchos casos en los que con la crisis epileptoide el azúcar en sangre descendió hasta casi cero. La aportación de glucosa por lo tanto es correcta, la mayor cantidad posible con poco líquido.
Atención, si en una esquizofrenia en la que hay dos FH en los dos hemisferios distintos y si los dos conflictos en suspenso se resuelven al mismo tiempo, con la crisis epileptoide se puede producir un breve estado de delirio pasajero. 7.4. ¿Qué significa solución biológica de un conflicto? A menudo recibo ofertas de colaboración por parte de psicólogos, terapeutas de la hipnosis, operadores de bioresonancia o de PNL, que no puedo aceptar. Estas personas, que en su mayoría no tienen ninguna experiencia clínica, sostienen que pueden resolver los conflictos biológicos, con métodos superficiales. Por no hablar de que también un psicólogo con su método, que se ha revelado erróneo, puede meterse por casualidad en un conflicto actual y discutiendo con el paciente llegar a la solución, mientras que a menudo ese conflicto, a nivel biológico, no debería haber sido resuelto. Estos psicoterapeutas inexpertos en la nueva medicina no saben qué es un conflicto biológico y el correspondiente EBS. También los hipnoterapeutas pueden a veces resolver un conflicto, aunque no saben encuadrarlo biológicamente. Además, la hipnosis profunda tiene la gran desventaja de crear a menudo un nuevo DHS que no se sabe si podrá ser resuelta como se esperaba. Conozco muy bien estos dos tipos de personas del tiempo en que trabajaba en la psiquiatría y los considero peligrosos por su ignorancia. Sostengo que PNL y bioresonancia son una gran ilusión por lo que respecta a la solución de conflictos biológicos y de programas especiales, biológicos y sensatos, EBS. Todos sus métodos presuponen que estos programas EBS son malos, malignos, por lo que todos los conflictos, también biológicos, tienen que ser eliminados con la terapia. En realidad, la solución de los conflictos biológicos, obviamente de aquellos que se pueden resolver, es mucho más fácil y también mucho más difícil. Estamos profundamente apegados a los errores de los últimos 2000 años, durante los cuales la medicina ha estado organizada en base al Antiguo Testamento, la enfermedad entendida como pecado, concepción de la cual la mayoría no consiguen alejarse ni un ápice. Una madre nota el conflicto biológico de su hijo sin ningún método, igual que cualquier hembra animal. Estas madres encuentran instintivamente la causa, el medio justo, el momento justo, las palabras justas para consolar o reprender, normalmente hacen todo del modo biológicamente correcto, es así de fácil. El intelectual loco que quiere hacerlo todo con método lo arruina todo. Lo mejor sería que no se ocupasen de nada. La nueva medicina, al contrario que la medicina de Estado que cree en 5000 hipótesis, es una ciencia natural exacta sin hipótesis. Por lo tanto, es mucho más sabia que la vieja medicina de Estado, y sin embargo no nos consultan esos expertos intelectuales cerrados estúpidamente en su mundo. No existe ni psiquiatría ni cerebroiatría, sino solo una iatría, iatro igual a médicos. El médico de la nueva medicina tiene que tener el máximo posible de conocimientos, pero sobre todo tiene que ser un amigo cordial de los pacientes con la sana capacidad de entender a las personas y dar buenos consejos al paciente jefe. El paciente necesita un buen consejero y un consejo válido respecto a la solución de su conflicto biológico, si se puede resolver o es mejor que no se resuelva. Es importantísimo decir siempre que el programa especial, biológico y sensato es un hecho sensato y no malo, ni siquiera en el caso del cáncer, y que con cáncer se sobrevive en un 95 a 98% de los casos. Con estas posibilidades de supervivencia ya no se transmite la sensación de pánico. La elevada mortalidad, que había condenado al pánico a todos nuestros pobres pacientes, deriva solo de la ignorancia o de la consciente falta de aplicación de los conocimientos de la nueva medicina por parte de la medicina actual. Sí, como hemos dicho, en la nueva medicina se sabe que todos los procesos llamados en el pasado malignos tienen un sentido biológico y también la solución del conflicto y lo que con ella se consigue. Por ejemplo, la leucemia en el caso del conflicto de desvaloración de sí, el paciente no se asusta cuando se le verifica eso. Tomemos el ejemplo que hemos utilizado ya varias veces, una madre que ha sufrido un DHS cuando su niño tiene un accidente ante sus ojos. Entonces el niño va al hospital y ella sufre un cáncer de mama, izquierda-diestra. El sentido biológico sería que a través de este cáncer de mama se produzca más leche para el niño de modo que éste pueda equilibrar la detención del desarrollo con una mayor cantidad de leche. Mientras que el niño se encuentra en el hospital no es posible que se produzca una solución. Incluso cuando el niño sale del hospital, normalmente se soluciona el conflicto y sufre todavía durante tiempo los daños del accidente. Una solución del conflicto biológico no es sensata desde el punto de vista biológico. El niño todavía necesita una mayor oferta de leche.
El programa biológico, sin embargo, se desarrolla incluso aunque la madre, moderna, no dé de mamar al niño. Por lo tanto, tenemos que explicar cautamente a esta madre las correlaciones, incluida la de la caseificación espontánea del cáncer de mama, si tiene micobacterias, TBC, lo que normalmente se puede descubrir preguntando a la paciente si ha tenido fases de sudor nocturno en ocasiones precedentes. Ella tiene que saber también que un tumor no reducido en la mama por la falta de micobacterias, TBC, es decir, un tumor enquistado, es totalmente inocuo, biológicamente no es necesario, pero no es de ninguna manera peligroso para la supervivencia. Dado que estos pacientes no son más estúpidos que nosotros y dado que se trata de su propio cuerpo, normalmente entienden rápidamente, de hecho, mucho más rápido de lo que creemos. Quiero describiros brevemente dos casos, que en parte se mencionan en otro punto. Da un libro, solo para mostrar que la solución biológica de un conflicto con programa EBS en los 3 niveles no es una solución psíquica, sino justamente biológica.